Tras 3 semanas de competición, Utah Jazz es una de las grandes sorpresas dominando la conferencia oeste y en el vídeo de hoy analizaremos por qué. Yo soy Xavi Cacho y esto es El Sexto Hombre. Antes de empezar, te pido como siempre que si te gusta este tipo de contenido le des al like y te suscribas dándole a la campanita que tienes ahí arriba para que te avise de la publicación de nuevos vídeos. También tenemos cuenta de Twitter, @sextohombre, @sextohombre, te lo dejo también por aquí para que estés permanentemente informado de todo lo que pasa en el planeta baloncesto, resultados, rumores, noticias y en definitiva todo lo que atañe al baloncesto. Y ahora sí, tenemos que hablar de los Utah Jazz, que son la gran sorpresa de este inicio de temporada 22-23 en la NBA. El equipo de Will Hardy, que es ahora mismo líder de la conferencia oeste con 10 victorias y 3 derrotas, solo por detrás de los Milwaukee Bucks, que es el mejor equipo de toda la NBA. Hay que decir que el equipo de Salt Lake City tiene 10 victorias y 3 derrotas por 10 victorias y una sola derrota del equipo de Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks. Pero vamos a analizar por qué un equipo que estaba diseñado a principio de temporada para tanquear, entre comillas, para hacer una buena actuación o que sus jugadores jóvenes hicieran la mejor actuación posible, máxime si traspasas a tus mejores jugadores, Rudy Gobert, Donovan Mitchell o Bojan Bogdanovic, llegan a este nivel en este inicio de temporada. Vamos a intentar desgranar las claves de por qué los Utah Jazz son ahora mismo uno de los mejores equipos de toda la NBA. En los últimos 10 partidos ha ganado 7 y ha perdido 3, pero no solo es eso, sino que el equipo de Will Hardy es el máximo anotador de toda la NBA con 118,8 puntos por partido. Para que os hagáis una idea, Boston Celtics es el segundo máximo anotador con 118,7. Un dato que ya nos indica que estos Utah Jazz son molones, que van al ataque, que van sin complejos y que no están tan pendientes de la defensa. Algo que ha implantado, que ha dejado Will Hardy con ese sello. Recordar, Will Hardy, ayudante de Ime Udoka en Boston Celtics la temporada pasada y que tras la destitución o dimisión, mejor dicho, de Quinn Snyder, Danny Ainge, pues lo reclutó directamente de la franquicia de Massachusetts. Un Danny Ainge que también tiene parte de culpa de este éxito inicial de estos Utah Jazz. Ya sabéis, después de muchísimos años como general manager de los Boston Celtics, aterrizó ya a finales de 2021 en la franquicia de Salt Lake City junto con un Dwayne Wade que también presentaba acciones del propio club de Salt Lake City, y lo que parecía unos movimientos un tanto extraños, desembocados en un tanqueo espectacular, como era primero la salida de Rudy Gobert con rumbo a Minnesota Timberwolves y posteriormente las de Donovan Mitchell a Cleveland Cavaliers, Bojan Bogdanovic a los Detroit Pistons o Royce O'Neal a los Brooklyn Nets. Finalmente ha desembocado en que jugadores que han salido rebotados de algunos equipos, como es el caso de Lauri Markkanen, como Jordan Clarkson, que sí que estaba en el equipo, pero era sexto hombre, no era la primera opción en ataque, ahora mismo sean fundamentales, precisamente tanto Lauri Markkanen como el propio Jordan Clarkson. Lauri Markkanen está promediando 22,8 puntos por partido y 8 rebotes, siendo el líder de estos Utah Jazz y un jugador fundamental. Si os acordáis, el pívot finlandés realizó un grandísimo Eurobasket, llevando a su selección a los cuartos de final, donde cayeron precisamente contra la selección española de Sergio Scariolo. Un jugador que yo sinceramente pensaba que tenía que salir de Chicago Bulls para que viéramos su verdadero potencial. Llegó a los Cleveland Cavaliers la temporada pasada, hizo una buena temporada, teniendo en cuenta los minutos de los que disponía y que había muchísima competencia en el equipo de Ohio, y a pesar de ello llega a una franquicia Utah Jazz que parece que le haya ido como anillo al dedo. Un Lauri Markkanen que es el líder, como decíamos, en puntos y sobre todo está aprendiendo a asumir los tiros de un líder, de un máximo anotador de una plantilla, y en este caso yo creo que la franquicia de Utah Jazz, un poquito esa idiosincrasia que tiene el equipo de Salt Lake City,
le va a venir muy bien, alejado de los focos mediáticos, de la presión de Chicago, de llegar a un equipo como Cleveland, que empieza también, como Utah Jazz este año, a ser ya un equipo a tener en cuenta de cara a la postemporada. Le está viniendo muy bien. Y eso lo sabe Will Hardy y lo sabe precisamente Danny Ainge, que apostaron por el pívot finlandés para que fuera una de las piedras angulares de este proyecto. Y otro, tenemos que hablar de Jordan Clarkson, si os acordáis, mejor sexto hombre la temporada 2021, un jugador que ha dejado el banquillo y ya es titular indiscutible para Will Hardy. Un Clarkson que está promediando 17 puntos por partido, siendo junto con Lauri Markkanen los líderes en anotación del equipo de Salt Lake City, asumiendo también tiros que antes tal vez asumía Donovan Mitchell o algún que otro jugador, y eso le está viniendo muy bien también después de esos años de maceración, de experiencia que ha ido adquiriendo en Lakers, en Cleveland, y que posteriormente pues, ha ido desarrollando saliendo desde el banquillo. En Utah Jazz le ha llegado la oportunidad de ser titular y no la está desaprovechando, siendo, como decíamos, un jugador muy bueno como es Jordan Clarkson, capaz de anotar triples de forma regular y espectacular, y siendo un jugador muy fiable junto con Lauri Markkanen. Todo el mundo parecía que se podía llevar las manos a la cabeza por esa pérdida de puntuación en Bojan Bogdanovic y en Donovan Mitchell, pero de momento Lauri Markkanen y el propio Jordan Clarkson lo están supliendo muy bien. ¿Y la defensa qué? Bueno, pues se fueron jugadores como Royce O'Neal, que era un 3&D, un jugador que era capaz de defender a los treses altos, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, y también anotar sus puntos desde la línea de 3, con buen tiro desde posiciones exteriores como Royce O'Neal, como está demostrando en Brooklyn Nets, y llegaba un jugador como Patrick Beverley, que a priori se iba a quedar, pero como ya sabéis, posteriormente fue traspasado a Los Ángeles Lakers. Y llegaron complementos perfectos que no eran líderes destacados, no eran jugadores importantes en sus respectivos equipos, pero Tyler Tucker, jugador de los Lakers que salía como sexto hombre, en algunas etapas de la temporada pasada incluso como titular, y están rindiendo a un ritmo y a un nivel muy bueno, diría yo, dado la situación en la que se encuentra, como decíamos, Utah Jazz, que a priori todas las encuestas y todas las apuestas daban al equipo de Salt Lake City como una de las peores franquicias, uno de los peores equipos de esta temporada 22-23. Y junto a Lauri Markkanen llegó Colin Sexton, un jugador que estuvo durante gran parte de la temporada pasada lesionado, que acababa contrato, que los Cleveland Cavaliers no le habían ofrecido la renovación y que por tanto era un jugador con el que ellos no contaban de cara al futuro. Pues bien, aterriza en los Utah Jazz y es un jugador importantísimo, promediando 13,7 puntos por partido. Decíamos que habían llegado a Salt Lake City jugadores rebotados de otros equipos, Lauri Markkanen, el propio Colin Sexton y también, por supuesto, hemos hablado de Tyler Tucker, pero no tenemos que olvidar a el pívot canadiense Kelly Olynyk, que después de estar en Detroit Pistons está demostrando una madurez baloncestística espectacular, con 12,3 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, siendo el complemento perfecto para Lauri Markkanen en la zona. Un jugador con buena mano desde posiciones exteriores y que también está siendo un jugador fundamental para los esquemas de Will Hardy. Pero aparte de todos estos jugadores, hay que tener en cuenta a otros, como por ejemplo Malik Beasley, también jugador rebotado, con polémicas más fuera de la pista que dentro, que llegaba desde Minnesota Timberwolves, igual que Jarred Vanderbilt, y que están demostrando ser jugadores perfectamente válidos, especialmente en defensa. Un Jarred Vanderbilt que está promediando 8 puntos, 8 rebotes y casi 2 tapones por partido, algo que es muchísimo para un jugador que ya la temporada pasada a mí me gustó mucho lo que vi en Minnesota Timberwolves, y también otro jugador, como decíamos, importante como el propio Malik Beasley, que a pesar de promediar 12 puntos por partido, parece que si se centra, si es capaz de centrarse, puede ser un jugador muy aprovechable, ocupando más o menos el rol que tenía Jordan Clarkson en años anteriores, con ese rol de sexto hombre, saliendo desde el banquillo, aportando sobre todo puntos. Por supuesto, tenemos que hablar de un jugador que sobrevive de la temporada pasada,
como es Mike Conley, que es el base titular para Will Hardy y un jugador que ya lo conocemos de sobras, no es la primera espada de los Utah Jazz, pero es un jugador que le da ese temple, esa organización, le da sobre todo esos tempos en determinados momentos del partido que hacen que ahora mismo, como decíamos, Utah Jazz sea el mejor equipo de la Conferencia Oeste con 10 victorias y 3 derrotas. Así que con todas estas piezas en el tablero, Will Hardy está consiguiendo sacar el máximo rendimiento a una plantilla que, como hemos dicho al principio del vídeo, estaba predestinada a ser una de las peores de la NBA. Se hablaba del tanqueo, del famoso tanking, que si Danny Ainge quería más rondas del draft a cambio de Donovan Mitchell, ya sabéis, con esa polémica que hubo con los Knicks, que estaba hecho, pero tanto Knicks como Lakers tenían más o menos acuerdos por Donovan Mitchell y por Russell Westbrook, pero les echó para atrás el hecho de que Danny Ainge pidiera muchas más primeras rondas del draft. Y lo cierto es que el exjugador y ex general manager de los Boston Celtics ya estaba pensando de cara al futuro, pero yo estoy convencido que seguramente Danny Ainge no pensaba en este rendimiento tan inmediato. No llevamos ni un mes de competición y, como decimos, estos Utah Jazz están sorprendiendo a propios y extraños, liderando la Conferencia Oeste. Bien es cierto que hay franquicias como Golden State Warriors, los actuales campeones, que no han arrancado nada bien. Denver Nuggets, Phoenix Suns, son equipos que parece que están empezando o han empezado, mejor dicho, un tanto irregulares y, por tanto, tendremos que estar, como decimos, muy pendientes de estos Utah Jazz que pueden coger un poquito el relevo de los Cleveland Cavaliers de la temporada pasada. Si os acordáis, también un equipo que pues se había hecho con 4 retales. Y es verdad que tenían a Evan Mobley, que era uno de los jugadores top en el draft, pero nadie contaba con que los Cleveland Cavaliers fueran un equipo a tener en cuenta de cara a los playoffs, y este año ya es una realidad. Y yo, por supuesto, quiero saber qué es lo que pensáis, qué es lo que piensas de este rendimiento de los Utah Jazz y si crees que pueden mantenerse ahí en el tiempo y clasificarse para los playoffs. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo y gracias por el apoyo. ¡Adiós!